Para nuestra segunda conferencia nos quedamos en casa. Vamos a recibir a nuestro querido compañero director de nuestra organización, Ramiro Mitre. Ramiro es profesor y licenciado en psicología, hizo su maestría en trastorno del espectro autista en la Universidad San Jorge de Zaragoza, España. Se desempeña como capacitador y supervisor de equipos terapéuticos y además de dirigir la Fundación Neurodiversidad, es miembro de la junta directiva de la organización internacional Sustain Our Abilities. Es profesor de carreras de grado y posgrado en 4 universidades y además creador y director de la Diplomatura Universitaria en Condiciones del Espectro del Autismo de la Universidad Abierta Interamericana. También dicta cursos y talleres para profesionales y educadores. Cuenta con más de 13 años de experiencia profesional clínica y en investigación. Ha escrito y publicado capítulos de libros y artículos científicos internacionales y también ha disertado y presentado resultados de investigaciones en congresos. Posee certificaciones internacionales en evaluación y modelos de trabajo como ADOS, Teach, Denver, PRT y CERS. El título de su charla es fiel reflejo de nuestra filosofía institucional y siempre es un placer escucharlo. Para que nos hable del valor de la neurodiversidad, bienvenido Ramiro Mitre. Hola otra vez, me encanta que nos volvamos a encontrar. Agradezco profundamente que estén ahí y estoy feliz de poder hablar de uno de los temas que más me apasiona, la neurodiversidad. La propuesta que les voy a hacer es que juntos repasemos este concepto tan interesante, que desmitifiquemos algunos equívocos, que conozcamos las implicancias que tiene y que lo hagamos además desde las experiencias personales. Por suerte no voy a estar solo, me van a acompañar hermosísimas personas a quienes respeto mucho, porque como siempre digo, como profesionales podemos tener conocimiento técnico o académico, que desde luego es muy importante, pero no hay como las experiencias en primera persona para terminar de comprender de qué se trata la neurodiversidad. Antes de presentarles a mis invitados, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico, teórico y filosófico. No se asusten, prometo ser lo más ameno posible. Y ese recorrido va a comenzar con el segundo ser humano. En realidad, desde una perspectiva evolutiva, comienza incluso antes de que existiera el ser humano. En todo caso, con el segundo organismo con sistema nervioso. Pero prometí no ponerme técnico o pesado, así que dejamos esa discusión para otro momento. Digo que empieza con el segundo ser humano porque el primero no tenía con quién compararse. Cuando hablamos de neurodiversidad, hacemos alusión a diferencias neurocognitivas. Y como cada persona es única e irrepetible, el inicio estaría en el primer individuo que se pudo diferenciar de otro. Aunque me encanta el término y todo lo que implica, no me parece justo que tengamos que hablar de este tema para generar conciencia. Las diferencias son una constante en toda la naturaleza. Desde pequeños en la escuela aprendimos a diferenciar reinos, clases, órdenes, familias, especies. Sin embargo, a la hora de hablar de diferencias cerebrales o mentales, hay muchos tabúes, hay muchos miedos, hay muchos prejuicios. Entonces la idea es que este encuentro nos sirva para pensar por qué no consideramos a todas las diferencias como un hecho natural, o mejor dicho, por qué le damos una connotación negativa a algunas diferencias en lugar de buscarles el valor. Aunque hay muchas personas retrógradas que rechazan lo diferente, que se creen superiores y hasta que discriminan abiertamente, creo que la mayoría de nosotros no se nos ocurriría juzgar a los demás por su color de piel, por sus creencias religiosas o por sus costumbres. Sin embargo, cuando hablamos de diagnósticos relacionados con la salud mental, hay muchas connotaciones negativas arraigadas. Y por eso, para poder entender bien a la neurodiversidad, tenemos que librarnos de nuestros propios prejuicios y en alguna forma de los mandatos culturales también. Una de las mayores barreras que tenemos como sociedad es el pensamiento rígido. Y en particular la idea de normalidad, un concepto sobre el que vamos a volver varias veces durante esta charla. Si lo pensamos objetivamente, lo normal es la diferencia. En la naturaleza en general, y el ser humano no es ninguna excepción. Entiendo y comparto que para poder convivir las sociedades crean normas y que esas normas se basan en convenciones sobre lo que está bien o lo que está mal.
Pero por un lado, lo que se considera bien o mal cambia según el momento histórico, según la sociedad, según las culturas y muchas otras variables. Y por otro lado, hay un gran problema si se considera normal a lo que es contrario a la norma de la naturaleza. Porque ahí empezamos a forzar las cosas para que cuadren con esas ideas preestablecidas. Y con esto no trato de romantizar nada, no niego que existan problemas. Lo único que busco por el momento es que partamos de la base de que las diferencias existen y que son normales. A veces se considera que lo normal es sinónimo de mayoría. Otras veces los que determinan lo normal son los que tienen poder. Y la idea de normalidad ni siquiera es enseñada deliberadamente, sino que se transmite hasta de manera inconsciente. Pongo un ejemplo sencillo. Piensen en cómo vivían sus abuelas y bisabuelas y compárenlas con cómo viven las mujeres hoy. Si algunas de esas mujeres de nuestro pasado no tan distante hubiera querido hacer algo que hoy consideramos normal, como salir sola con amigas de noche, hubiera sido muy resistida por sus allegados. ¿Por qué? Porque lo normal era ser una señora de la casa al cuidado de su familia. Y estaba muy mal visto lo que para los hombres era algo corriente. Llamémosle patriarcado, injusticia, falta de lógica o como ustedes quieran. Pero todavía no se había producido la maravillosa revolución femenina, que aunque todavía está lejos de haberse completado, permitió que muchísimas mujeres ganaran derechos que nunca se les deberían haber negado en primer lugar. Ese ejemplo muestra perfectamente el peligro de que las creencias se hagan rígidas. Y ni les cuento si entramos en el terreno de la falsa superioridad racial, los genocidios y otros fenómenos horrendos que tuvimos que vivir como especie. ¿Por qué es importante que nos corramos del prejuicio, o mejor aún que desafiemos nuestras creencias? Justamente porque esas ideas, conscientes o no, originan pensamientos. Y esos pensamientos nos llevan a comportarnos de determinada manera. Si volvemos al ejemplo, nuestras propias abuelas probablemente hasta se limitaban ellas mismas antes de salir con amigas porque eso era lo normal y en muchos casos ni siquiera se cuestionaba. Y en definitiva, esos pensamientos seguro que iban en contra de sus propios deseos incluso, pero ni siquiera se daban cuenta de ello. Y si alguna sí se daba cuenta y desafiaba la norma, como mínimo era mal vista o era juzgada por los demás. Y ahí es donde entran las luchas de poder. Mientras la mayoría piense de manera rígida, la minoría siempre va a llevarlas de perder. Obviamente no se puede relativizar todo y está perfecto que haya normas, que haya costumbres, que haya leyes que protejan la convivencia. Pero creo que el sentido común nos debería mostrar que cuando los comportamientos no implican daño para nosotros mismos o para los demás, ¿cuál es el problema? En el terreno de la neurodiversidad pasa lo mismo. Hay un tipo de funcionamiento que es el que más se repite, es decir, que es mayoría, y los que funcionamos de esa manera somos considerados normales. Todo lo que se aleja de esa normalidad, lo que llamamos neurodivergencia, suele considerarse como algo patológico. Insisto con esta idea, no digo que no existan problemas o que porque todos somos distintos ya está, no hay que pensar en intervenciones, ni mucho menos. Lo que digo es que pensar en términos de normal o patológico es reducir demasiado, cuando lo normal es que haya una variación infinita en el funcionamiento de los cerebros y las mentes. Y esa es exactamente la definición de neurodiversidad. Pensar diferente, procesar diferente, tener una configuración cerebral diferente, no siempre es sinónimo de dificultad, o no siempre lo que causa la dificultad es esa diferencia. Desde un modelo médico se considera que los problemas y las dificultades que originan la discapacidad están directamente relacionados con esa diferencia. Sin embargo, si lo pensamos desde un modelo social, la discapacidad no es producto de la diferencia, sino de las barreras que impone una sociedad que no está preparada para las diferencias. Pongamos un ejemplo en términos más sencillos. La discapacidad intelectual se diagnostica cuando el nivel de inteligencia y la capacidad de desenvolverse en los entornos son inferiores a los de la mayoría. Por lo tanto, esas personas no suelen beneficiarse de la escolarización tradicional porque la escuela está pensada para el nivel intelectual de la mayoría. Desde un modelo médico, la persona es discapacitada porque su funcionamiento es inferior. Pero desde un punto de vista social, esa persona está en situación de discapacidad porque su medio no le ofrece oportunidades. El hecho es el mismo,
pero la concepción cambia rotundamente. Pensar de esta manera no solo quita el peso, no solo quita el estigma de un diagnóstico, sino que también nos responsabiliza como sociedad. Por supuesto que es mucho más fácil y mucho más cómodo en algún punto quedarnos en pobrecito, tiene tal o cual discapacidad y por eso no puede. Es más difícil cambiar nuestro comportamiento para brindar o buscar apoyos y adaptaciones para que esa persona pueda. El problema de pensar así, además de la segregación y el sufrimiento, es que también nos perdemos grandes oportunidades como sociedad. Muchas de las diferencias que se consideran negativas pueden ser verdaderas fortalezas. Si todos pensamos de la misma manera, difícilmente avancemos. Y sin entrar en el terreno de la discapacidad siquiera, pensemos que Galileo Galilei fue considerado hereje y perseguido cuando propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol. Un pensamiento disruptivo o fuera de lo común, en lugar de ser patológico, puede llevar a verdaderas revoluciones. Y aunque por supuesto no todas las personas que piensan diferente son genios, sí existe un gran valor en la diferencia. Entonces, para comprender mejor la neurodiversidad, convengamos en 4 puntos importantes. Primero, que nuestras miradas y pensamientos construyen las creencias que se van transmitiendo, y es importante hacerlas conscientes porque inciden en nuestros comportamientos y nuestras actitudes. Segundo, que más allá del funcionamiento de nuestro cerebro, ante todo somos personas, con la misma dignidad, los mismos derechos, y eso implica justicia. Tercero, que la neurodiversidad es un hecho natural, porque la diversidad es propia del ser humano y los cerebros y las mentes no son la excepción. Y por último, que las diferencias no tienen valor en sí mismas. El valor se lo damos según cómo las percibimos y cómo actuamos frente a ellas. Si en lugar de negar las diferencias o de que sean un motivo de sufrimiento, las reconocemos, las respetamos, las valoramos, nos va a enriquecer mucho y vamos a tener muchas más chances de lograr la igualdad de oportunidades. Creo que uno de los motivos por los cuales me gusta tanto la concepción de neurodiversidad tiene que ver con desafiar mis propias creencias e intervenciones clínicas. Sé que la formación que recibimos en nuestras carreras, o la falta de formación en nuestras carreras, y las concepciones sociales son cruciales para poder abordar estos temas. Pero cuando hoy pienso en cómo concebía el autismo cuando empecé a trabajar, la verdad no me siento tan a gusto. Entiendo que muchas personas sigan buscando la normalización o sigan pensando las condiciones de la salud en términos deficitarios, y también entiendo que no tienen la culpa de no saber porque yo mismo estuve en ese lugar y tampoco supe en aquel momento. Creo que es eso lo que me lleva a divulgar esta mirada de respeto mucho más amigable con las diferencias, y les pido que me acompañen y que traten de generar conciencia cada vez que puedan. Si entendemos que la neurodiversidad es una característica compartida por todos los seres humanos, inmediatamente nos igualamos en esas diferencias. La neurodiversidad no es un eufemismo, no es una manera más linda o más agradable de llamar a distintas condiciones. Y por lo tanto, no existen grupos neurodiversos. Neurodiversos somos todos, absolutamente todas las personas. Lo que sí existen son colectivos que compartimos cierto funcionamiento estándar, lo que llamamos neurotípicos, y otras minorías a las que llamamos neurodivergentes, y que incluyen funcionamientos diferentes, tradicionalmente diagnosticados como trastornos del espectro del autismo, por déficit de atención, de aprendizaje, del estado de ánimo, del espectro de la esquizofrenia, de la comunicación, discapacidad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Sería prácticamente imposible hablar de cada condición neurodivergente en esta charla y tampoco es esa la intención. En todo caso, lo podemos abordar en otro encuentro si quieren, con muchísimo gusto. Lo que les propongo en esta ocasión es que conozcamos testimonios en primera persona. Más que para conocer sobre esa condición, para poder comprender cómo se vive desde adentro. Porque poder empatizar es lo que cambia la manera de pensar. Casi todas las familias con las que tuve el placer de trabajar no sabían demasiado sobre el diagnóstico de sus hijos hasta que tuvieron que pasarlo. Desde luego, eso desconocido, sumado a las connotaciones negativas y a las ansiedades lógicas de cualquier padre, genera miedo y en ocasiones genera mucho miedo. Especialmente porque se trata de lo más sagrado del mundo, que es un hijo.
El hecho de no conocer limita la capacidad de acción y el hecho de que la sociedad no esté preparada para las diferencias limita más todavía. Por eso los invito a que conozcamos 3 historias diferentes con el objetivo de que sus vivencias nos ayuden a pensar en la importancia de abrirnos a las diferencias, de no juzgar lo que no conocemos y mejor aún, de alzar la voz para generar más y más conciencia. Quiero darle la bienvenida a una persona muy especial, a quien conozco desde hace algunos años, a quien quiero muchísimo y de quien también he aprendido mucho. Hola Salvi, ¿cómo estás? Contanos por favor quién sos. Bueno, yo soy Salvador Amparo, tengo 25 años, soy trans no binaria y autista y estudio la carrera de intérprete de lengua de señas argentina. Gracias por animarte a este encuentro y sumar tu testimonio. Te voy a presentar y les voy a presentar a nuestro segundo invitado. Desde la madre patria, una persona que pudo revertir mucho sufrimiento y que a raíz de su diagnóstico se dedica a ayudar a otras personas y educar a la sociedad. Hola Mateo, ¿podés presentarte por favor? Yo me llamo Mateo, soy una persona que tiene 28 años, he vivido en Italia y en España, así que hablo 2 idiomas. Trabajo en un instituto de diseño como mantenimiento y me gusta el fútbol, me gusta pasear, me gusta estar con amigos, y me gusta también pues estar con mi pareja y también un poco hablar de mi diagnóstico de salud mental, que en este caso es la esquizofrenia. Muchas gracias, Mateo. Enseguida vamos a conversar, pero antes le damos la bienvenida también a Leonardo. Quizás lo conozcan por su hermosa charla TED sobre déficit de atención en la escuela y si no, búsquenla porque no tiene desperdicio. Hola Leo, ¿cómo estás? Preséntate por favor. Bueno, yo soy Leonardo Bronstein, estudio psicología, trabajo también vendiendo repuestos de motos y tengo déficit de atención, así que es lo que soy ahora. Muchas gracias y gracias otra vez a los tres. Creo que es muy valioso que nos cuenten sus experiencias. Me gustaría primero que nos cuenten qué es el autismo, qué es la esquizofrenia y qué es el TDAH respectivamente. Salvi. Bueno, el autismo condiciona cómo yo recibo la información del exterior y cómo interactúo con el resto del mundo, digamos. Siento que eh, mi experiencia subjetiva tiende a ser por ahí más intensa que el de las personas no autistas y por eso, por ejemplo, tengo hipersensibilidad olfativa, hipersensibilidad auditiva, y eso hace que, bueno, condicione cómo percibo el mundo y cómo me relaciono, ¿no? con el contexto. Súper claro. Mateo, ¿qué significa el diagnóstico de esquizofrenia? Es un diagnóstico en el que, bueno, debido a que tuve un brote psicótico, y el brote psicótico, haciéndola breve, es como una alteración de los sentidos que alteran mi realidad, y esto ha causado que se repitiera a lo largo del tiempo de mi vida. Y eso, bueno, hicieron que me diagnosticaran esquizofrenia paranoide, lo cual, bueno, es una enfermedad, una experiencia que convivo con ella. Convivir con la condición, me gusta. Y Leo, ¿qué implica el diagnóstico de TDAH? El diagnóstico implica que yo, la persona que también que tenga TDAH o que se le haya diagnosticado TDAH, tiene un problema en neurodesarrollo del glóbulo frontal, que es el que regula la atención, la memoria inmediata y bueno, demás. Entonces, diagnóstico significa básicamente que la persona tiene un problema para regular el déficit de regular la atención y también en la actividad corporal, por eso la hiperactividad. Cuéntenos cómo fue el proceso hasta llegar al diagnóstico. Bueno, yo recibí el diagnóstico hace 4 años, cuando tenía 21, y nada, encontrar quién me pudiese dar el diagnóstico formal fue un proceso bastante difícil, que duró 2 años. En ese tiempo
pasé por 5 profesionales de la salud que no tenían herramientas para diagnosticar a adultos autistas. Bueno, hasta que encontré a la persona que me diagnosticó. Mateo, Yo llegué al diagnóstico después de que, después de que después de haber estado, bueno, estuve ingresado en el Hospital de Salud Mental, un psiquiátrico, durante 4 semanas. Previamente empecé a escucharme voces. Como he dicho, después estuve ingresado, vieron que no avanzaba. Nada, de repente mi psiquiatra me dijo de abrir un sobre con una persona con la que tuviera confianza. Y esa persona de confianza era mi profesor del instituto en aquel momento, del colegio. Abrimos ese sobre y en el que decía que tenía esquizofrenia paranoide. y probablemente muchas emociones. En tu caso, Leo, El diagnóstico, el primero, en realidad, fue cuando tenía 5 años, que mi mamá me llevó a un neurólogo y a un psicólogo, si no me equivoco, para ver por qué yo siempre me llamaba la atención en el colegio por no prestar atención, por levantarme y moverme, por estar hablando todo el tiempo. Y bueno, mediante muchos estudios dieron a la conclusión que tenía déficit de atención. Y el segundo fue este año, creo que fue, o el año pasado, me hice vuelta a los estudios y di vuelta positivo para déficit de atención. Así que no hay dudas. doble confirmación entonces. ¿Y qué cambió a partir de eso? El primero, más que nada, fue, para mi vieja, más que nada, fue como tener bien en claro qué es lo que tenía para poder empezar desde algún punto, con algún tratamiento, con lo que sea. Cambió más que nada la forma en que mi mamá veía cómo íbamos a progresar, más que nada yo en la parte educativa, o sea, qué íbamos a hacer, qué particulares, maestras particulares buscar, qué psicopedagogas y demás. Es como que fue un punto de dónde empezar para hacer un tratamiento y para poder ver cómo progresar mediante también los estudios y mediante eh, los profesionales que me ayudaron. Salva, en tu caso, ¿qué cambió a partir de confirmar que eras autista? Bueno, en principio creo que el día que recibí el diagnóstico fue eso, uno de los días más felices de mi vida. A partir de ahí pude darle sentido a muchísimas cosas que vivía y que vivo, que hasta ese momento no entendía, esto de mi hipersensibilidad sensorial, mi dificultad para socializar y todas las rarezas, entre comillas, que tenía y que en realidad son rarezas cuando me comparo con personas neurotípicas, pero en realidad son nada, cosas súper comunes que me pasan y que le pasan a todas las personas autistas. También recibir el diagnóstico me permitió acceder a una terapia acorde a mis necesidades y eso me parece fundamental. Claro. ¿Y a vos, Mateo? Pues el diagnóstico yo no me lo tomé muy bien, no me gustaba, no me gustaba lo que significaba, no me gustaba lo que decía la gente de ese diagnóstico. Creía que yo iba a ser una enfermedad y no una persona, creía que no iba a tener amigos, creía que no iba a tener pareja, creía que no iba a tener trabajo, que iba a ser un vegetal, un mueble, y por suerte no fue así. La verdad es que lo que me dijo el profesor, le abrimos el sobre, que me dijo que tú eres más que eso, pues sentó muy bien, la verdad. Tenía razón. No me lo creía, pero tenía razón. Qué importante tener ese tipo de acompañamiento y personas que apoyen, ¿no? Más allá de la clasificación o la etiqueta, me gustaría que nos cuenten cómo es el día a día. El día a día, en realidad yo o sea, lo veo como normal, porque es como soy realmente, pero mediante otras testimonios de personas, entre comillas, normales o que no tienen déficit de atención, con lo que me han dicho y con lo que he crecido, lo que he escuchado mientras crecía de qué es lo supuestamente normal, vivir con TDAH es como que en ciertos momentos del día, en realidad que es todo el día, pero bueno, en ciertos momentos específicos, la hora de grande, entro como en una realidad paralela, que es como que yo estoy en la mía, yo estoy en mi mundo, y todo lo que está al frente mío en ese momento es como que desaparece por unos segundos, minutos o a veces más tiempo.
Y bueno, con la hiperactividad, hoy en día tengo como más controlada la hiperactividad en las piernas, en las manos, pero antes cuando era chico era moverme constantemente porque no podía quedarme quieto, era como sentir esta energía que entraba y que necesitaba alargar, necesitaba hacer algo, caminar, hablar, lo que sea. Entonces eso sería como vivir con déficit de atención. A veces intentar concentrarte o intentar hacer algo, por ejemplo, estudiar, y de la nada darte cuenta de que estás volando y que miraste la pantalla como media hora, sin leer en realidad. Así que eso sería más o menos un resumen. Claro. Me encantó lo de normal entre comillas, y es un poco lo que decía al comienzo. Las diferencias son lo normal y por eso me encanta escuchar sus perspectivas. Salva, en tu caso, ¿cómo es vivir con autismo? Bueno, vivir con autismo es como un desafío. Eh, para mí es, bueno, vivir con hipersensibilidad auditiva y olfativa, a veces con una disfunción ejecutiva, que es nada, dificultad para hacer cosas que por ahí no quiero hacer, como hacer llamadas telefónicas, responder mails o todo lo que tenga que ver con trámites burocráticos. Nada, salir a la calle, que es todo un desafío entre los ruidos, los olores. También me cuesta por ahí calcular el tema del tiempo, cuánto tiempo me lleva a hacer X actividad. Entonces todo eso, bueno, va condicionando nada, mi día a día. Claro. ¿Y vos, Mateo, cómo lo vivís? Eh, pues hay veces en el que estás mejor y hay veces que estás peor. Lo que estás peor, pues a lo mejor estás más pendiente de los síntomas, ya sean pensamientos extraños, escuchar voces, el no querer hacer nada, el tener miedo a hablar, de contar tus cosas. Ese es un poco el día a día. ¿Me impide hacer cosas? Pues a día de hoy no. A día de hoy no me impide hacer cosas el tener esquizofrenia. Sí es verdad que anteriormente el tener esquizofrenia me impedía ir al colegio, quedar con amigos, abrirme, abrirme al hablar. Entonces eso era muy complicado a la hora de sentirme bien yo y no vivir, era estar ahí, no era tanto vivir, era estar por estar. Entiendo. En tu caso, Salva, ¿qué es lo más difícil de afrontar? Creo que lo más difícil, igual o sea, la barrera más difícil es de enfrentar es el capacitismo y el cuerdismo diario, digamos, las barreras sociales que son invisibles para el resto. Creo que eso es lo más difícil. Creo que más allá de que todas las características, muchas de las características que tengo como autista me dificulten el día a día, creo que lo más difícil es lo externo y cómo la sociedad no está preparada para eso, para las personas autistas. Qué interesante, Salva. Me gusta lo que decís porque cuando se piensa en condiciones neurodivergentes, casi siempre se lo asocia a un sufrimiento, ¿no? Padece autismo, sufre de dislexia, y aunque algunas características puedan implicar malestar, vos haces énfasis en cuestiones sociales y haces alusión a un término muy importante. Brevemente, contanos qué es el capacitismo. Bueno, el capacitismo es la discriminación a cualquier persona, digamos, que no se pueda encasillar en lo que socialmente se espera como persona capaz y funcional. Entonces ahí adentro entramos todas las personas que estamos discapacitadas socialmente, ya sea por cualquier tipo de condición física o psíquica. Y bueno, en el caso del autismo es, creo que aún un poco más difícil porque es algo que no se puede ver a simple vista. Entonces eso por ahí hace que las barreras sean más difíciles de percibir y de construir. Clarísimo, clarísimo. Para vos, Leo, ¿el mayor desafío fue en relación con lo social también o más a nivel personal? Más que nada lo social, porque en lo personal
lo que yo recuerdo cuando era bien chico, más o menos esa edad, 5 o 6 años, yo vivía normal, o sea, no sentía que tuviera un problema porque me distraía, no sabía lo que era distraerse. El problema y los obstáculos fueron como lo social, más precisamente la escuela, donde muchos profesionales que no saben qué es el déficit de atención, no saben lo que es el TDAH, así como un montón de patologías y condiciones, como veían en un informe que decía déficit o trastorno, en esa falta de educación sobre estas cosas, hacía como que me trataran diferente, más que nada como incapaz. Y siempre también algunas personas me tomaban de punto por cualquier cosa. Algo se rompía y yo era el culpable, porque siempre me andaba moviendo, siempre andaba charlando. Entonces fue como más el problema o los obstáculos fueron más sociales, más que nada con los profesores. Sí, con los profesores y todos los que no conocen de qué se trata. Volvemos siempre a la importancia de conocer más, de divulgar más. Y ahora vamos a la otra cara de la moneda, que siempre hay y es la que más tenemos que difundir. Cuéntenos sus fortalezas. ¿Qué fortalezas se encuentran también en sus condiciones? Hay una cosa que me gusta mucho bueno, que me gusta, que creo que me sirve mucho al tener esquizofrenia es que puedo comunicar cosas que los demás no han vivido. Una sensibilidad que yo creo, por lo menos en mi forma de ser, es contener tanto contener tanto mis emociones, y luego, bueno, si consigo sacarlas poquito a poco, salen cosas profundas, cosas sensibles y salen cosas bonitas. Y también creo que una cosa que me ayuda mucho de haber tenido la experiencia de haber ido al psicólogo, haber ido al psiquiatra, creo que tengo un autoconocimiento más grande que los demás, ¿no? Yo al ir al psicólogo, al ir al psiquiatra, me he un poco autoanalizado, un poco ver lo que me pasaba, malestar que me causaba, y eso era un poco lo que me ayudaba a mí. ¿Salva? Bueno, creo que de fortalezas es que nada, soy una persona muy directa que habla de manera clara y honesta siempre. O sea, cuando algo me molesta, lo comunico, no me guardo las cosas que me hacen mal. Eh, Otra cosa es que cuando tengo un interés profundo puedo pasar horas investigando y formándome en el tema. Tengo un sentimiento de justicia social muy grande, y eso hace que me motive a ser activista y a construir comunidad con otras personas autistas. Y en definitiva, bueno, estoy orgullosa de ser autista porque si no lo fuera no sería quien soy. Ni más ni menos que la identidad. Creo que poder aceptarlo como una condición, ni mejor ni peor, lleva a que se le pierda el miedo. Y por eso también elegimos usar persona autista y no con autismo. Leo, ¿vos qué fortalezas encontrás? Bueno, en la fortaleza que esto, que pensé que lo tenía yo solamente, pero hablando con muchas personas con déficit de atención, me di cuenta que casi todos lo teníamos, es esto de ver detalles, pequeños detalles que pueden ser obsoletos o no pueden tener importancia, pero a la hora de ser detallista es como que los puedo ver, sea lo que sea, es como los puedo ver. Se me pueden pasar, obviamente, algunos detalles, pero esta como fortaleza que yo veo de ser detallista, de ver los pequeños detalles en cosas que a veces son obsoletas y a veces son muy importantes a la hora de, por ejemplo, hacer un trabajo o lo que sea. Eh, sí me parece una de las fortalezas que más uso o que más me gustaría, y bueno, lo que voy en realidad fortaleciendo día a día es esto del detallismo, de ver pequeños detalles que nadie ve. Exactamente. Los tres dieron distintos ejemplos de cómo una manera diferente de ser y de procesar puede ser algo valioso y esas fortalezas siempre se pueden encontrar en cualquier persona independientemente de su condición, pero también por su condición. Me parece que destacar estas fortalezas siempre nos ayuda a no ver solamente los desafíos. Y acá me quiero quedar un poquito más, porque sé que una de las cosas que más barreras genera es ese miedo a lo desconocido, los prejuicios, la mirada negativa en definitiva. ¿Por qué habría que perderle el miedo a la esquizofrenia, Mateo? Perderle el miedo. Yo creo que, bueno, tener un problema de salud mental tiene
su parte buena, pero también tiene su parte mala. Yo entiendo a la gente que no quiera tener un problema de salud mental, pero creo que en cuanto a las personas, creo que hay que perderles el miedo simplemente por el hecho de que son personas y que si tú te limitas a la primera barrera, que es un diagnóstico, dice muy poco de la persona, solo síntomas o ya está, creo que te estás perdiendo la oportunidad de conocer una persona bastante bella o de perderte una persona que igual te puede sorprender, enseñar cosas. Eso creo que es algo que por lo que hay que perder miedo a la esquizofrenia. Sin dudas. Salva, Bueno, creo que hay que perderle el miedo al autismo principalmente porque no es una enfermedad, no es nada malo en sí mismo, es solo una manera de existir diferente y que creo que, o sea, estoy muy segura de que la diversidad es lo que nos enriquece como especie, como humanidad y que hay que celebrarlo. exacto. Leo, en tu opinión, ¿por qué habría que perderle el miedo al TDAH? Porque en un principio se cree que el déficit de atención, por esta falta de educación, por el desconocimiento sobre qué es, asusta las palabras déficit, trastorno, pero me parece que hay que perderle miedo, primero educándose, pero más que nada perderle el miedo porque no es algo, un condicionante que vaya a sentenciar a la persona de que no va a poder hacer algo, o que no va a poder terminar, en mi caso que me decían que no iba a poder terminar el colegio, como así le han dicho muchas personas que no iban a poder hacer nada. Eh, Principalmente por eso, perderle el miedo que no es un condicionante para hacer las cosas, eso todo depende de la persona y depende mucho del apoyo, depende de las terapias que realice, más que nada para tratar de como focalizar y guiar a esa persona en lo que quiere y tratar de usar el déficit de atención a favor, pero primero sacándose el miedo de que no es un condicionante de nada. Tal cual. Los diagnósticos nunca son una sentencia. Y si vamos un pasito más, ¿qué creen que haría falta para derribar barreras? Primero, reconocer la existencia de las personas autistas, que tenemos voz, que mm, siempre, o sea, que la persona que más va a saber sobre qué necesita y qué apoyos necesita va a ser la persona autista. El autismo es un espectro y somos muy diferentes, pero cada uno sabe qué es lo que necesita, entonces creo que lo principal es darle espacios a las personas autistas para hablar, para expresar qué es lo que necesitan, y creo que desde ahí se tendrían que construir políticas públicas, desde el escuchar en primera persona. Tal cual, tal cual. Y que todo el espectro esté representado, incluso las personas con mayores necesidades de apoyo, las que no pueden alzar la voz por sí mismas. Personas no verbales también son parte de la comunidad autista y necesitan fuertemente que se le den herramientas de comunicación para que se puedan expresar en primera persona también. Absolutamente de acuerdo. Mateo, Es que, o sea, es muy, o sea, yo diría primero que hay que hacer, para eliminar ciertas barreras sobre, sobre esta condición, yo creo que lo primero es concienciar. Concienciar de que, jolín, esto le puede pasar a cualquier persona. No es solo le pasa a él porque es raro, no, le puede pasar a cualquiera. Todos tenemos mente y experiencias duras y buenas que nos afectan, que nos hacen daño. Entonces yo creo que lo que hace falta es hacer ver que esto le puede pasar a cualquiera. Lo que hace falta es que las personas con un problema de salud mental hablen, se abran, sé que no es fácil, que la gente que escuche respete y que aprenda que a lo mejor no es que se quiera levantar no se quiera levantar de la cama, no es eso, sino es que no puede. Entonces, bueno, eso es un poco el respetar para mí. respeto. Es hasta un poco triste que a esta altura de la civilización el pedido sea respeto. Leo, ¿vos qué crees que haría falta para eliminar barreras? Y lo principal sería la educación sobre el déficit de atención, así como muchas otras cosas más. Em,
como el autismo, como muchísimas condiciones que la gente desconoce y principalmente los profesores, como decís que el sistema no está preparado, porque desconocen de las condiciones, desconocen de qué significa tener déficit de atención o tener otra condición, que repercute en sus acciones hacia esa persona. Entonces me parece que lo principal sería educar, como digo en mi charla, educar al educador, más que nada para que sepa cómo actuar teniendo el conocimiento de qué es y qué se puede hacer. Entonces me parece eso lo más importante. Muy bien. ¿Y qué le dirían a una persona que sospecha o está buscando el diagnóstico o a las familias que recién lo recibieron o lo están por recibir? Bueno, primero a las personas que todavía no tienen diagnóstico, les animo a que lo busquen, a que busquen profesionales de la salud mental que estén realmente capacitados para el diagnóstico en autismo, que no se desanimen, y a las personas, padres y madres de niños autistas, primero creo que es fundamental que se informen todo lo que puedan, sobre todo con personas adultas autistas que pueden hablar en primera persona sobre lo que fue su experiencia en su infancia. También es fundamental la participación y la experiencia que tienen madres y padres autistas, de niñas autistas también, creo que eso es fundamental. Y que bueno, que huyan, digamos, de todo lo que es personas que vendan recetas mágicas para terminar con el autismo, para curarlo y todo esto que nos hace muy mal a la comunidad autista. Totalmente. Y me parece que esa búsqueda de cura para algo que no es una enfermedad se funda justamente en la visión negativa. Hay que buscar apoyos para ayudar a las personas, para que todos puedan vivir mejor, pero no queremos cambiar quién es. En cuanto a la esquizofrenia, creo que genera hasta más miedo por los prejuicios que conlleva la locura, ¿no? ¿Qué les dirías, Mateo? Las personas que tienen miedo de este diagnóstico, al tener ese diagnóstico, creo que, a ver, yo diría que es normal tener miedo. O sea, no es algo que digas, "Jo, ojalá me toque". Pero sí que yo a esas personas que tienen miedo de que tengan un problema de salud mental, en este caso esquizofrenia, pues creo que deberían de perder el miedo o saber que hay salida de eso. O sea, que no es todo malo. O sea, no es que no es todo malo, sino que aunque haya temporadas súper malas, súper difíciles, ya sea a nivel familiar, a nivel amistades, a nivel de vivencias, de estudios, o sea, general va a parecer un caos, te va a parecer no hay salida. Pero al final, si, si te haces caso, si agachas la cabeza y sabes que te está pasando algo, no te hace estar bien, depende de ti saber que lo tienes que cambiar. Entonces, bueno, eso es un poco lo que creo que le diría a esas personas que están a punto de recibir un diagnóstico de esquizofrenia o que están a punto de tener un diagnóstico de salud mental. Bueno, muchas cosas dependen de ti. Sin dudas. Hay cosas que no podemos controlar, pero la actitud que ponemos frente a esas cosas, cómo las tomamos, eso es lo que marca la diferencia. Leo, ¿vos qué mensaje darías? Principalmente que estén tranquilos, saben que no ayuda mucho, pero principalmente eso, que estén tranquilos, que es un camino largo y difícil, más que nada si sos madre o padre de un chico, de un niño de 5 6 7 años. Es un camino duro y difícil porque hay que encontrar profesionales que se adecúen a esa persona, hay que buscar, es como que darle en el clavo a maestras particulares, psicopedagogas que puedan ayudar y potenciar a esta persona, pero que se queden tranquilos que si buscan, lo van a encontrar. Más que nada los profesionales lo van a encontrar como mi vieja me encontró a mí los psicólogos y psicopedagogas como adecuados después de estar años y años y años buscando. Es un camino difícil y duro, que es lo que siempre le digo a las madres o padres que me hablan más que nada para preguntarme qué hacer. Le digo, buscar formas de que tu hijo o hija pueda progresar con una terapia, con algún profesional, sea el que sea, psicólogo, psicopedagoga, neurólogo, que
que se adecúe a esta persona y que lo pueda potenciar. Y también, bueno, buscar otras actividades que les puedan ayudar con la hiperactividad, con la disciplina, que pueden ser, por ejemplo, deportes, artes marciales y demás. Pero bueno, es como, hay que empezar de a poquito, pero hay que estar tranquilo, principalmente. Súper. ¿Algo que quieran agregar? Bueno, a mí me encantaría decir que, aunque parezca raro, todos podemos tener un problema de salud mental, como he dicho antes, todos tenemos cabeza y mente. A lo mejor alguno está más predispuesto y otros no, pero le puede pasar a cualquiera. Animo también a las personas que tengan un problema de salud mental, no digo que salgan en redes sociales, pero que empiecen a normalizar ese tema o hacerlo más común, porque yo creo que algo que nos ha hecho saber la pandemia es que todos podemos sufrir de salud mental. Entonces, animo a normalizar el hablar de salud mental. Completamente de acuerdo. No es algo que le pasa a algunos. La salud mental es una cuestión de todos y todos podemos y solemos pasar por situaciones que la alteran. Salva, ¿algo para agregar? Sí, cortito, que bueno, que las personas dentro del espectro autista, habemos muchísimas personas que también somos parte de la comunidad LGBTQIA+, que creo que es importante también que la sociedad se informe de esto y que lo veamos como también parte importante del espectro, porque las personas que somos parte de la comunidad LGBT y también somos autistas, lo vemos muchas veces como un conjunto y nuestras opresiones en ese sentido se fusionan y es muy difícil separar a la persona de eso de su identidad de género, por ejemplo, y de su condición como autista. Entonces me encantaría que se empiecen a plantear estos temas de manera conjunta también y a investigar más sobre eso. Sí, sí y sí. Otro tema que causa mucho prejuicio, mucho miedo y muchas veces sin sentido. La identidad de género, la orientación sexual, la diversidad dentro de la propia comunidad autista es mayor que en la neurotipicidad y suele generar doble estigma y doble sufrimiento. ¿Otra vez? Falta de información o falta de apertura mental. Te tomo el pedido y es un tema que podemos abordar pronto. Leo. Em, Más que nada, hacer hincapié en esto de que no es que el TDAH en este caso no es una condición que esté escrito ya por tener esto, que vaya a fracasar por más que muchísimas personas, muchos profesionales que tienen, no sé, muchísimos títulos y muchísimos máster y demás que le van a decir probablemente a las familias que no hay un buen futuro, pero que no es así. Todo depende del apoyo de la familia, el apoyo terapéutico también, pero un buen apoyo terapéutico. Y nada, mucha paciencia y mucha fuerza. Buenísimo. Para cerrar, en nombre de todas las personas que los están viendo, de todos los que hacemos Neurodiversidad ONG y especialmente en lo personal, gracias infinitas. Salva, un placer como siempre escucharte. Gracias por animarte porque sé que no es fácil, te quiero. Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer participar de estos espacios y poder hablar en primera persona. Muchísimas gracias, Mateo. Aprovechamos para compartir tus redes como autodefensor y militante. Estaría buenísimo que la gente visite tus perfiles y vea todo el material que creás y compartís. ¿Dónde lo pueden hacer? Yo me muevo en redes sociales, en Soy Como el Aire, Soy Como el Aire YouTube, Soy Como el Aire página web, www.soycomoelaire.com, y Soy Como el Aire, entre todas las palabras, una barra baja. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la labor que hacéis. Leo, un genio, gracias totales. ¿Dónde te encuentran en redes? Bueno, me pueden encontrar por Instagram como Leonardo-Bronstein18 o por Facebook como Leo Bronstein. Y me pueden preguntar lo que ustedes quieran y bueno, yo estoy dispuesto a cualquier consulta y cualquier inquietud o cualquier cosa que los pueda ayudar, los voy a ayudar. Así que muchísimas gracias y mucha fuerza y nos vemos. Chao.
Gracias otra vez a los tres, de verdad, gracias. Me parece que estos testimonios, como la vivencia individual de cualquier otra persona, tienen una riqueza absoluta. Desde poder ponernos en su lugar para dimensionar lo que significan los desafíos y las barreras, hasta poder ver las fortalezas que se suelen esconder detrás de esos desafíos. Más allá de que las experiencias son personales y por lo tanto no se pueden generalizar, sí encontramos como barreras constantes muchas cuestiones sociales. Si todos somos neurodiversos, si las diferencias son normales, si todos tenemos virtudes y defectos, ¿por qué hay grupos que la pasan peor que otros? ¿Por qué solemos hacer foco en las limitaciones en lugar de considerar también las fortalezas? La respuesta que demos no me interesa tanto como el hecho de que podamos revertir esa situación. Obviamente, si encontramos las causas, va a ser más sencillo. Pero espero que a partir de todo lo que reflexionamos, de estas experiencias y de todas las experiencias que puedan conocer o hayan vivido en carne propia, cambiemos nuestros pensamientos y por ende nuestras acciones. Porque una sociedad más justa empieza por cada uno de nosotros. ¿Y saben qué? Cambiando la manera de pensar, no solo vamos a hacerle la vida más fácil a los otros, sino que también nos vamos a beneficiar nosotros mismos. Porque como vimos, las diferencias siempre, siempre, siempre nos enriquecen. Les dejo un fuertísimo abrazo con la esperanza de que seamos más los que hablemos de neurodiversidad. Gracias otra vez por estar ahí y que sigan disfrutando del Congreso.